La Iglesia nos mintió acerca de quién es el Dios Supremo. Para la Iglesia Católica, el Dios Supremo se ha identificado con Yahvé, como el Padre Celestial a quien Jesús le oraba, y esto muy en concordancia con el judaísmo. Pero para los cristianos nazarenos, un grupo religioso que tuvo su auge en los primeros siglos del cristianismo, y para el común de grupos gnósticos, Yahvé no podría ser ese Dios del que hablaba Jesús, dadas sus características con las que se le presenta. Particularmente se le presenta a Yahvé como un ser irascible, vengativo, celoso, egoísta. Así se le puede ver claramente en el Antiguo Testamento a Yahvé. Esto contrasta con la descripción que se hace del Dios Supremo en textos del cristianismo gnóstico, donde uno puede encontrar una doctrina que tiene también en cuenta elementos del pensamiento del taoísmo y del platonismo. En este video pretendo explicarte cómo algunos grupos cristianos en los primeros siglos se dieron cuenta de las contradicciones que implicaba creer en Yahvé como el Dios Supremo y plantearon una doctrina más coherente que incorporó elementos del platonismo y del taoísmo. De hecho, un texto del gnosticismo cristiano del siglo II, llamado el Evangelio Apócrifo de Juan, presenta al principio supremo como una realidad inefable, absoluta, trascendente, más allá de toda dualidad y conceptualización humana. Así lo veían los cristianos gnósticos, incluyendo a los nazarenos. Se dice en ese evangelio que ese Dios Supremo es inmutable, ilimitado, inmaterial, y que no puede ser definido sin uno ser traicionado por el lenguaje. Esta descripción de Dios del Evangelio Apócrifo de Juan guarda una profunda semejanza con la noción del Tao. En el Tao Te Ching, que es el libro fundamental del taoísmo, atribuido a Lao Tse y que fue presuntamente escrito en el siglo VI antes de Cristo, donde se afirma que el Tao, que puede ser nombrado, no es el verdadero Tao. Al igual que en el gnosticismo, el Tao es el origen de todo, pero su esencia permanece inaccesible al pensamiento discursivo. ¿No te parece interesante esa similitud en esa forma de considerar a Dios? Pero aún más interesante es que esta visión del principio, de ese principio supremo, también encuentra un paralelismo en el platonismo. Sí, el platonismo, la corriente de pensamiento de Platón, donde el concepto de Dios es presentado como el uno, lo que claramente retomaron los gnósticos, incluyendo a los nazarenos. Dios, en ese caso, es el bien supremo, especialmente en la tradición neoplatónica de Plotino. En su obra Las Eneadas se describe al uno como una realidad trascendente, más allá del ser y del pensamiento, de la cual emanan todas las cosas. Esta estructura jerárquica del cosmos, a partir de un principio supremo, refleja la cosmología gnóstica del Evangelio Apócrifo de Juan, donde del Dios inefable emana el pensamiento divino, que llaman nous, seguido por otras manifestaciones espirituales hasta llegar a los planos inferiores de la existencia. Tanto en el platonismo como en el gnosticismo, el mundo material es visto como un nivel inferior de la realidad, y la salvación consiste en regresar a la fuente original mediante el conocimiento verdadero. En ambas doctrinas, como ves, así como en el taoísmo, esta realidad última es anterior a toda manifestación y dualidad. El Evangelio Apócrifo de Juan insiste en que el principio no es ni luz ni oscuridad, ni grande ni pequeño, ni parte del mundo creado. De manera similar, en el Tao Te Ching se dice que el Tao es el vacío del que surge toda plenitud, el no ser del que proviene el ser. Esta paradoja también se encuentra en el neoplatonismo, donde se afirma que el uno está más allá del ser, pero es la causa de toda existencia. En los tres sistemas de pensamiento,
El absoluto es concebido como una fuente de la cual todo emana sin que ello implique una pérdida de su trascendencia. Todo esto, desde luego, es muy diferente de lo que la Iglesia definió como doctrina desde el siglo IV. Qué lástima, ¿no? Nos hicieron perder de estas formas tan interesantes de entender a Dios y nos clavaron el concepto de Yahvé, del cual no podíamos dudar. Bueno, menos mal que ya no existe la Inquisición. Bien, sigamos. El proceso por el cual el universo emerge de esta realidad última sigue una lógica de emanación en el gnosticismo y en el platonismo. En el Evangelio apócrifo de Juan se explica que